Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Johnny Conrado, estudiante de la Universidad UCN Campus Doral, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. En esta ocasión les traigo un video acerca de las relaciones diplomáticas de Nicaragua bajo el gobierno liberal desde 1929 hasta 1979 y estaremos abarcando los siguientes subtemas, que son la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Sin nada más que agregar, espero que les guste el video. Para dar inicio al presente trabajo, hablaremos un poco sobre las relaciones diplomáticas de Nicaragua bajo el gobierno liberal de 1929 hasta 1979. Mediante un acuerdo firmado en diciembre de 1928 por el Ministerio norteamericano Dana C. Munro y el canciller nicaragüense Carlos Cuadra Pasos, se sentaron las bases de la futura Guardia Nacional. El acuerdo complementaba la creación de las Fuerzas Armadas o constabularia, según la terminología norteamericana, de 1,000 soldados nicaragüenses, jeteados por un poco menos de 100 oficiales norteamericanos, quienes serían sustituidos oportunamente por oficiales nicaragüenses debidamente entrenados. De esta manera, para 1930 Estados Unidos había dotado a Nicaragua de las instituciones estatales supuestamente necesarias para que el sistema político se desenvolviera pacíficamente. La reforma financiera, la legislación electoral y las Fuerzas Armadas buscaban en causar las diferencias políticas, en asegurar la paz social en un país que había vivido en convulsión casi crónica desde la llegada del poder de Zelaya en 1893. Por su parte, las dos fuerzas políticas principales de los partidos conservador y liberal aceptaban abiertamente la tutela de Washington y los objetivos geopolíticos de los departamentos de Estado y Guerra. A continuación hablaremos sobre la llegada de Somoza al poder. La llegada al poder de Anastasio Somoza García tuvo mucho que ver con las relaciones estrechas que desarrolló con los diplomáticos militares norteamericanos en Nicaragua, hasta convertirse en su hombre de confianza. Su nombramiento como jefe director de la Guardia Nacional a comienzos de 1933 fue producto de unos negocios entre el presidente saliente José María Moneada, el comandante norteamericano de la Guardia, el general Galvin Matthew y el ministerio norteamericano Matthew Hanna. En segundo lugar, el mismo general Chamorro se sentó a negociar con Somoza un acuerdo formal entre partidos, el cual se firmó en marzo de 1950. Este pacto es reconocido popularmente como el Pacto de los Generales. Fijó fecha para las elecciones de Asamblea Constituyente y Presidente de la República. A los pocos días, el Poder Legislativo ratificó el acuerdo con la tal precisión que los resultados de las elecciones se consiguieron antes de efectuarse las mismas. No se permitía la participación sino de los liberales y los conservadores. El partido que ganara obtendría las 2/3 partes de los escaños en el Congreso y el otro los restantes, y los conservadores tendrían a su cargo la maquinaria electoral en aquellos departamentos donde obtuvieron mayoría en las elecciones de 1932 y los liberales son los demás. Para mediados de la década de 1950, el Estado y régimen de Nicaragua había adquirido las características fundamentales que perduraría hasta la Revolución Sandinista de 1979. Por un lado, diversas instituciones se habían fortalecido a la sombra de las alianzas políticas del somocismo. Lo principal de estas, la Guardia Nacional, se mantuvo leal a Somoza García desde 1933 hasta su muerte en 1956. Por otra parte, ninguna de las fuerzas políticas importantes jamás exigió las
disolución de la guardia, aunque con la frecuencia sí pidieron la separación de Somoza del cargo de jefe director. A continuación hablaremos un poco sobre la Carta de las Naciones Unidas. La carta se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Debido a su singular característica internacional y la competencia de su carácter funcional, las Naciones Unidas puede adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Como tal, la Carta de las Naciones Unidas considera un tratado internacional, le otorga estados poderes. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y vinculante para los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Desde su función de la ONU en 1945, la misión y el trabajo de la organización se han guiado por los propósitos y principios constituidos en su Carta fundacional, que ha sido emitida 3 veces en 1963, 1965 y 1973. A continuación hablaremos sobre la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. La Convención de Viena en las relaciones consulares es un tratado internacional abierto a la firma en Viena el 24 de abril de 1963, al término de la correspondiente conferencia codificadora convocada por las Naciones Unidas. La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas busca contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre los países, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional. Este planteamiento habla de una visión realista que da por hecho que no es necesario estar de acuerdo en el rumbo que cada país decide darse para mantener las relaciones basadas en la igualdad jurídica de los estados y en la reciprocidad. En las relaciones internacionales hay constantes periodos de tensión que afectan a la Convención Mundial y Regional, pero en todos ellos el cumplimiento de esta convención facilita la educada convención entre los estados, expresada en el trabajo de sus representantes diplomáticos. Cuando este cumplimiento es violentado, se violenta también las relaciones diplomáticas y se dificultan más las relaciones bilaterales, que pueden, por extensión, entorpecer también los espacios multilaterales. Los interlocutores naturales de las relaciones diplomáticas son los cancilleres, entre cuya función principal se encuentra en la gestión de las relaciones en los estados con los organismos internacionales, mundiales y regionales, y con otros actores internacionales. A continuación hablaremos un poco sobre la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. El Tratado Internacional abrió a la firma en Viena el 24 de abril de 1963, al término de la correspondiente conferencia codificadora convocada por las Naciones Unidas. En ella se dio término a elaborarse la respecto de las Naciones Unidas dentro de sus tareas de codificación del derecho internacional, realizadas por la Comisión de Derecho Internacional y posteriormente por la propia conferencia. Consta de 79 artículos. En ellos se regulan en forma y disposiciones positivas las relaciones consulares, tanto con respecto a la función de consulares como tales, como en los que se refiere el estatuto de las oficinas y los funcionarios consulares. Abarca tanto los funcionarios de carrera como los honorarios. La Convención de Viena, como ya sabemos, cuenta de 79 artículos, la mayoría de los cuales se refieren al funcionamiento de los consulados, a las funciones de los agentes consulares y los privilegios e inmunidades que tienen los funcionarios consulares cuando desempeñan funciones en un país extranjero. Y bueno, amigos y amigas, eso fue todo por hoy. Espero les haya agradado el video y sea sido educativo para ustedes. Yo soy su amigo el Johnny y nos vemos hasta la próxima.